La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los siete, y va a perdición. Amados hermanos, este misterio hoy en este día va a ser revelado para todos nosotros por medio del Espíritu Santo, porque el Señor quiere que en estos últimos tiempos sepamos, conozcamos y entendamos todas estas cosas, porque ya están para acontecer. Vamos a leer, hermano, el surgimiento de la bestia. Muy pronto, hermano, surgirá el anticristo. Dice Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Hoy vamos a descubrir y a entender quiénes son estas 7 cabezas, quiénes son estos 10 cuernos. Hermano, la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hermanos, la bestia, el anticristo, va a recibir todo el poder y la autoridad sobre esta tierra. Así que debemos prepararnos, amados hermanos, porque los gobiernos se preparan. La iglesia de Cristo no veo que se prepare, porque la iglesia de Cristo está pensando en las cosas de este mundo, cuando el diablo está trabajando con toda su fuerza para destruir a la iglesia de Cristo. Pero hoy, hermano, debemos saber cuáles son los movimientos que ha hecho el enemigo para cumplir la profecía del Señor. Apocalipsis 17:10. Y empezamos, amados hermanos. Dice la Escritura en el versículo 9, y esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dice la Escritura, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La única ciudad que reina sobre los reyes de la tierra es el Vaticano, amados hermanos. Por eso dice el versículo 9, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Todos sabemos que el Vaticano está asentado sobre 7 montes, y eso ya lo expliqué en un estudio anterior. Puede ver todos mis estudios, hermanos, que he compartido en YouTube, en Facebook, para que usted pueda ver a detalle todas estas cosas. Dice, y son 7 reyes. Dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Hermanos, estos 7 reyes del que habla la Escritura son 7 imperios que han gobernado en la tierra. Pero dice, 5 de ellos han caído, uno es. La Escritura no se equivoca, hermanos, sino que da certera la explicación. El primer imperio, primer reino de los 5 que han caído,
que ha gobernado en la tierra es el imperio egipcio con Ramsés II y todos los faraones. El segundo imperio que la tierra ha visto es el imperio asirio, lo que se le conoce en la Biblia como Asiria. Cada vez que usted lea Asiria, se está refiriendo a este imperio. El tercer imperio que ha caído, hermano, es ahí donde empieza la visión de Daniel, donde nosotros podemos ver lo que Dios le da, esta revelación que Dios le da a Nabucodonosor acerca del tercer imperio que ya cayó, es el imperio babilónico, ¿verdad? El imperio de Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Vámonos a Daniel capítulo 2 rápidamente para que podamos, hermano, entrar en lo que la Escritura nos enseña. Daniel capítulo 2. Dice así la Escritura, versículo 29. Dice Daniel 2, 29. Estando tú, oh rey, en cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Hermano, esta revelación que Dios le dio a Nabucodonosor habla acerca de una estatua que todos los elementos de la estatua tienen una explicación muy certera. Y dice Daniel, capítulo 7, del 1 al 4, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Esta cabeza de oro, hermano, la estatua que vio el rey Nabucodonosor, tiene una cabeza de oro que representa el imperio babilónico, que fue desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo. Pero también, paralelo a eso, hermano, está la visión de Daniel del capítulo 7, que es la misma interpretación, o tiene todo que ver, hermano, la cabeza de oro que vio el rey Nabucodonosor con esta visión de Daniel. Daniel dijo, miraba yo en mis sueños, en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león. Esta bestia, hermano, como un león, tiene su interpretación y es paralelo, hermano, al imperio babilónico, que es la cabeza de oro que veía el rey Nabucodonosor en su sueño. Así es, amados hermanos. Después tenemos el imperio medo-persa, que es el cuarto imperio que dice la Biblia. 5 han caído. El cuarto que ha caído es el imperio medo-persa del año 539 al 331 antes de Cristo, que simboliza en la estatua que ve el rey Nabucodonosor, simboliza la parte que es de plata, que es la parte de los pechos, ¿va? Que es de plata. Dice, vamos a leer un poco acerca de la estatua que ve el rey para que tengamos claro lo que estamos hablando. Dice aquí, cuando interpreta Daniel capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías así aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande,
cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y luego, hermano, empieza a dar la interpretación. Dice, este es el sueño, versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Decía el profeta Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí está la interpretación, hermano. Entonces, el tercer reino que ha caído es Babilonia. Es la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Muy bien, amados hermanos. El imperio medo-persa es el cuarto reino que ha caído. Que en Daniel capítulo 8 vemos que va en paralelo, hermano. Aleluya. Dice, vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto se está refiriendo a Ciro el Grande, ya le dije, en el año 539 antes de Cristo, hermano. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este es el imperio medo-persa. Amados hermanos, en el Daniel 7, versículo 5, ve otra bestia, hermano, que también se refiere al imperio medo-persa. Dice, y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Entonces, esta bestia del oso y también el carnero del capítulo 8 es lo mismo, hermano. Se está refiriendo a Ciro el Grande, se está refiriendo al imperio medo-persa. Es el cuarto reino que ha caído. El quinto reino que ha caído, porque dice Apocalipsis, 5 han caído. Se refiere en la estatua, hermano, a la parte de bronce. Acuérdense que en la estatua le estaba diciendo que hay una parte de bronce, hermano. Dice que la cabeza de oro, el pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Esta parte, hermano, simboliza al reino de Grecia. Los griegos conquistaron toda aquella parte desde el año 331 hasta el 168 antes de Cristo. Paralelo a esto, hermano, Daniel capítulo 7, versículo 6 nos habla de la bestia que parece un leopardo. Después de esto, miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Paralelo a esto, hermano, Daniel ve la visión en Daniel 8, del 5 al 8,
Dice, miré yo, consideraba esto, y aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Esta es Grecia, hermano, o greco-macedonio. Acuérdese que tenemos ya un estudio donde hablamos de Alejandro el Grande. Aleluya. Y hermano, entramos aquí a la parte de hierro que dice la imagen de Nabucodonosor, la imagen que él soñó. Dice que sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro. En las piernas de hierro, hermano, esta parte está más bien explicado en Daniel capítulo 7, del 7 al 8, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa. Este reino, hermano, es una bestia espantosa. El reino número 6. Dice, he aquí cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Hermano, 5 han caído. La que está es esta bestia que Daniel ve en el capítulo 7, del 7 al 8. Esta bestia espantosa, hermano, se refiere a Roma, que empezó a reinar desde el 168 antes de Cristo hasta nuestros días. ¿Por qué era muy diferente a todas? Porque las otras bestias solo tenían un poderío militar, mas no pudieron establecer su poderío religioso. Pero esta bestia, más espantosa que todas, esta bestia terrible, sí ha podido, hermano, en toda la tierra establecer su poderío religioso. ¿Cómo ha engañado al mundo entero esta bestia? La sexta bestia. Por eso dice, 5 han caído, uno es. Y el otro aún no ha venido. Pero en aquellos tiempos, hermano, no había venido cuando se da la profecía a Juan en el Apocalipsis, cuando dice que el séptimo no había venido, pero hoy en nuestros tiempos ya vino. Y son estos 10 cuernos que dice Daniel que le veía a esta bestia espantosa. Esta bestia espantosa, hermano, que es el Vaticano, ha desarrollado un plan maquiavélico para el control mundial, hermano. Y vamos a leer Daniel 2:42. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Quiénes son estos 10 dedos? ¿Quiénes son estos 10 cuernos? ¿Quiénes son estos 10? Daniel 7:24 dice así, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hermano, todos sabemos, ¿verdad?, que el 4 de abril de 1949 fue fundada la NATO o la OTAN, la Organización del Atlántico Norte. Esta OTAN, hermano,
Son 10 naciones que la fundaron: Francia, Bélgica, Italia, Dinamarca, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, para defenderse de Rusia, hermano, para defenderse en aquel tiempo se llamaba la URSS, Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero hermano, dentro de estas 10 naciones están incluidos los Estados Unidos y Canadá. Los Estados Unidos, hermano, el 4 de julio de 1776 fue declarada la independencia de los Estados Unidos de la Gran Bretaña. Pero cuando se firmó estas 10 naciones en 1949, Estados Unidos entró después, pero es la misma raza, hermano, de Reino Unido, de las 10 naciones fundadoras, es la misma raza de Reino Unido, que son los americanos que están acá, porque nosotros acá en América, en Latinoamérica, no somos europeos, hermano, sino que venimos de otro linaje, de otra descendencia. Así que Estados Unidos pertenece también a Europa, pertenece a una de estas 10 naciones, que es Reino Unido. Y lo mismo podría decir de Canadá. Los vikingos noruegos descubrieron Canadá en el año 1000 después de Cristo. O sea que Noruega está incluida en estas 10 naciones, por lo tanto, también Canadá. Porque Canadá, Estados Unidos no son de acá, hermano, esa gente, sino que son europeos. Y ellos pertenecen a los 10 reyes que firmaron, que iniciaron la OTAN. Apocalipsis 17:12. Acompáñeme, por favor, hermano. Apocalipsis 17:12. Dice así la palabra del Señor. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hermano, esto es muy claro. En el tiempo que fue escrita esta palabra, decía, aún no han recibido reino. En los días de Juan, no habían recibido reino estos 10 reyes. Pero ahora, hermano, ya han recibido reino estos 10 reyes. Son las naciones fundadoras de la OTAN. Y dice, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es algo terrible, hermano, porque de ellos mismos va a salir la bestia. Si no es que desde aquel tiempo existe. Estos reyes, estos reinos, hermano, ellos mismos sirven a Satanás. Entre ellos nació la bestia. Entre ellos nació el anticristo hace ya buen tiempo. Ya ahorita ya es una persona grande. Ya ahorita ya es un hombre listo para salir al mundo, amados hermanos. Por eso, cuando fue fundada la OTAN, ellos tenían como propósito que naciera el anticristo entre ellos, amados hermanos. Si no es que ya había nacido cuando fue fundada la OTAN. Por eso dice la Escritura que ellos, cuando recibieron su reino, su poder, juntamente con el anticristo. O sea que el anticristo está allí entre ellos. Hermano, dice la Escritura que Daniel 7:24.
Daniel 7:24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Esto es algo muy fuerte, amados hermanos, que a 3 reyes de los mismos de ellos derribará. Voy a explicar esta parte, hermano, porque es sumamente importante. ¿Por qué el anticristo va a derribar a 3 reyes de los que dice la Escritura? Amados hermanos, actualmente la OTAN ha crecido y tiene más miembros y se ha extendido y ha llegado hasta la zona de los árabes. Hay naciones que han firmado allí de los árabes. Ustedes saben que Estados Unidos tiene alianza y se han apoyado mucho con Arabia Saudita. Y yo quiero referirme, hermano, a esto que dice la Escritura, Apocalipsis 17:16. Vamos a ver el primer reino o rey que la bestia derribará. Apocalipsis 17:16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Amados hermanos, el propósito de estas 10 naciones, o más bien dicho, de la OTAN, es aborrecer a la ramera, dejarla asolada y desnuda, devorar sus carnes y quemarla con fuego. Ellos mismos, hermanos, van a derribar a uno de los reyes fundadores, que es Italia. Italia, Roma, hermano. Esta nación donde está asentado el Vaticano y el poderío religioso será derribada. 3 poderes tienen que ser derribados. Estos 3 reyes significan 3 poderes. El poderío religioso, que es el Vaticano, lo van a derribar y van a acabar con él, porque el anticristo no permite que haya más religiones, porque él tiene que ser adorado por toda la tierra. El segundo poder, hermano, o diría yo, que es el más importante para nuestro estudio, para nuestros días, que está cerca, el poder que está pronto a ser derribado, o el reino que está pronto a ser derribado. Daniel 7:8. Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Subraye ahí en su Biblia, 3 cuernos de los primeros fueron arrancados. Hermano, yo diría que en nuestros días, el cuerno que va a ser arrancado para que pueda establecer el anticristo, hermano, lo que él quiere, es el poderío militar. En este momento, hermano, se está desarrollando una profecía que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él habla en Mateo 24 y él dice, hermano, una palabra que todos conocemos. Él habla en Mateo 24. Vámonos a Mateo 24, hermano. Por favor. Dice así la Escritura. Mateo
capítulo 24. Aleluya. Vamos a leer lo que textualmente el Señor Jesús dijo. Dice: dice la Escritura, Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta palabra, hermano, que el Señor Jesús suelta, es una palabra profunda, porque Él dice reino contra reino. ¿Cuáles son los reinos que habitan? Hay 3 reinos, hermano, en este mundo. Está dividida la tierra, ¿verdad?, en el poder religioso. Usted sabe que las religiones, hay 3 religiones ponderantes en la tierra, que es los judíos, Israel, que es los musulmanes y que es la católica. Eso es en cuanto a lo religioso. En cuanto a lo militar, amados hermanos, también se están disputando el reino o los reinos. El poderío militar que tiene la nación de Estados Unidos y la OTAN es un reino, amados hermanos. Están ahorita en guerra contra otro reino, que es el reino del comunismo, que es Vladimir Putin y el primer ministro de China. Ellos, hermanos, lideran el reino opositor a la OTAN. Y en la Escritura está narrado, hermano, cómo el reino del norte se refiere a Rusia, se refiere a ellos, hermano. El reino del norte, cuando usted lea el reino del norte, se refiere a ese poderío militar que siempre va a querer ser protagonista en las guerras, en el control de la economía. Están luchando, hermano, contra el dólar. Están luchando ellos con todas las armas que tienen para tener control sobre la tierra, para ganarle a los Estados Unidos y la OTAN. Pero hay otro poder, hermano, el poder económico. Por eso le dije que Estados Unidos ha hecho alianzas con Arabia Saudita, Qatar, porque estas naciones tienen muchos recursos económicos. Daniel capítulo 8, versículo 9, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Hermano, esto que está diciendo, de uno de ellos salió un cuerno pequeño, se refiere al anticristo, que creció mucho al sur. Mire, hermano, la OTAN es del anticristo. La OTAN, todos los países que pertenecen a la OTAN son los que van a poner el anticristo. Por eso dice la Escritura, y creció mucho al sur. Entonces, ellos han crecido hacia el sur, amados hermanos. Ellos han crecido hacia las relaciones bilaterales que tienen con los árabes. Ellos quieren el dinero de toda esta gente, ofreciéndole protección militar, porque los ejércitos y la OTAN tienen el ejército más poderoso de la tierra, es aparentemente invencible. Y con ese argumento ellos están haciendo alianzas
con los árabes para ofrecerles protección a cambio de su dinero. Daniel capítulo 11, versículo 25, dice: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le hará traición. Así es, amados hermanos. Estamos viviendo el cumplimiento de todas estas cosas. Estamos viviendo, hermano, que estamos viendo y viviendo, amados hermanos, que el anticristo está trabajando a través de la OTAN. Y como, hermano, quiere todo lo que la Biblia llama el rey del sur, que se refiere a los árabes. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le hará traición. Mi hermano, el anticristo es una persona que ya existe en este momento y que es muy sagaz y muy mentiroso. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amados hermanos, debemos de saber que el pacto que él está haciendo a través de la OTAN, porque obviamente el anticristo no se manifiesta, nadie lo ha visto. El anticristo no da su cara, no da a conocer, pero a través de la OTAN, él está moviendo los cables, amados hermanos, y está haciendo pacto con muchos, en este caso con los árabes, ¿sí? Está haciendo acuerdos, pactos con muchos. Daniel 11, 27. Dice así la escritura: el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal. Se está refiriendo al rey del sur. ¿Sí? Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Este acuerdo, hermano, de los árabes es para destruir Israel. Y los enemigos de Israel, hermano, quieren que el anticristo les ayude a destruir Israel. Entonces, la forma como se puede hacer esto es de la siguiente manera. Aunque el anticristo no lo veamos ahorita, no conozcamos quién es ni dónde está, se va a conseguir un pacto a través de la OTAN, a través de los Estados Unidos, a través de todos los que están ahí, para que Israel pueda construir el tercer templo, hermano. Se va a conseguir un pacto, un trato. Cuando sea quitada la mezquita que está allí en lo que se llama el Domo de la Roca, que es el sitio donde debe ser construido el templo, ninguno de los árabes, enemigos de Israel, van a decir nada. Es un acuerdo que se está desarrollando, hermano, conforme pasan los días, para que pueda ser construido el templo, donde todo lo que
lo que la Biblia dice acerca de la abominación desoladora se llevará a cabo. Y yo sostengo, hermano, que el anticristo no será amado por Israel. Ellos desean su Mesías porque han menospreciado al verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Ellos desean su Mesías, pero su Mesías no será como ellos creen o como ellos piensan, sino que este hombre despreciable los va a engañar con mucha astucia. Daniel 11, capítulo 11, versículo 21, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, que es el anticristo, al cual no darán la honra del reino. O sea, los israelitas no es el hombre como ellos creen o como ellos piensan, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. En el gobierno de Israel, hermano, hay gente que le va a entregar el reino al anticristo, amados hermanos. El primer ministro de Israel tiene que hacer un pacto con él. Versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Es que se refiere al primer ministro. Él va a hacer pacto con el anticristo para que gobierne Israel. Dicen que el anticristo tiene que ser israelita. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que dentro de los 4 cuernos, ¿verdad?, que son los 4 generales que vienen del imperio greco-macedonio, de ahí sale el cuerno pequeño. Por lo tanto, hermanos, este cuerno pequeño tiene todo que ver con la OTAN, porque Grecia es fundadora de la OTAN. Primera de Tesalonicenses 5:3 es lo que estábamos hablando. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, no es el anticristo una persona como ellos querían, como ellos pensaban, sino que va a llegar a tomar el reino a través de halagos y de engaños. Daniel capítulo 11, versículo 23. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. ¿Por qué poca gente? Porque la gran mayoría de los israelitas tienen la religión judía, la Torá, la ley de Moisés, guardan la ley de Moisés. Entonces, se necesita gente que sea gente del diablo, hermano, para que le entregue el reino al anticristo. No es que todo Israel está esperando al anticristo. Ellos quieren su Mesías. Ellos esperan su Mesías, pero su Mesías ya vino. Por tanto, no hay más Mesías. Lo que va a venir va a ser un hombre que con poca gente saldrá vencedor. Pero este tiene las intenciones de gobernar no solo Israel, sino el mundo entero. Daniel 11:30. Porque vendrán con él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará
contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Hermano, a mí no me gusta mucho la palabra Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Me gusta más la palabra Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Porque el Antiguo Pacto, hermano, es el que Dios hizo, ¿verdad?, en el monte Sinaí con su pueblo. Y el Nuevo Pacto se refiere a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cuando la Biblia habla aquí de porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará, ¿verdad?, se refiere a que el anticristo siempre va a tener opositores. Opositores como el rey del norte, Vladimir Putin, China, todos esos son opositores de la OTAN. Dice, y se contristará, y no todos los árabes, obviamente, están con la OTAN. También están haciendo negocios y tratos con Vladimir Putin y China, ¿verdad? Y volverá y se enojará contra el pacto santo que es Israel. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Pero le decía, los que abandonen el santo pacto son políticos de Israel, que no van a respetar a toda la nación entera que tiene la ley de Dios. Habrá traidores en Israel. Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo, la gran mayoría del pueblo, hermano, no va a aceptar al anticristo. Pero el gobierno sí va a aceptar al anticristo por conveniencias. Vamos a hablar un poco, hermano, acerca del tercer templo. Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Para que este texto se cumpla, tiene que existir un lugar que es el templo en Israel. Y es lo mismo, hermano, que yo les decía, Daniel 9:27, que les leí, hermano. Daniel 9:27 se los leí. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y es lo que el Señor Jesús hablaba, hermano, en Marcos capítulo 13. Marcos 13, amados hermanos, acompáñenme. Marcos 13, versículo 14. El Señor Jesús hablando, hermano, con sus discípulos, les decía, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, pues donde no debe estar, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es el Señor, hermano, mismo tomando estos textos de Daniel para hablarlos en su explicación de los últimos tiempos. Daniel 11:35, amados hermanos, dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hermano, esta parte que dice
aún para esto hay plazo, se refiere a que cuando el anticristo esté allá en Israel y caigan los sabios, algunos de los sabios, para ser depurados y emblanquecidos. Hermano, hay muchos rabinos, hay como tribus, como diferencias entre ellos, doctrinales o puntos de vista, y se separan. Todos estos rabinos, todos estos israelitas, estudiantes en la Meshivá, tienen que ser depurados y limpiados y emblanquecidos. ¿Por qué? Porque muchos no conocen a nuestro Señor Jesucristo y lo tienen como alguien que utilizó Roma para iniciar la religión de los cristianos. Por eso tienen que ser depurados y emblanquecidos. Por eso ellos, hermano, tienen que vivir en carne propia el gobierno del anticristo, al que yo llamo y la escritura llama el octavo reino, amados hermanos. Dice Apocalipsis 13:5. Vámonos a Apocalipsis 13:5, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Este es el plazo del que hablaba Daniel, que para esto hay plazo, para purificar a los sabios, a los rabinos, a todos aquellos hermanos israelitas que quieren ser salvos, pero no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermano, estarán bajo estas situaciones porque el poder se le ha entregado al anticristo para hacer todo esto durante 42 meses, que son 3 años y medio, amados hermanos. Ciertamente hemos leído en Daniel 9:27 que dice por una semana. Esta semana de la que habla Daniel 9:27, hermano, se refiere a la aparición del anticristo en la tierra. Aunque él ya está dirigiendo todo, pero nadie sabe dónde está, ni quién es. Solo mueve sus fichas a través de la OTAN. Hermano, Estados Unidos y todo lo que están haciendo ellos no saben a quién sirven. Ellos no saben que detrás de todo esto está un poder oscuro. Porque el poder del dragón y su trono le será entregado al anticristo en la tierra, amados hermanos. Entonces, cuando el anticristo aparezca, ciertamente se refiere, Daniel 9:27, a una semana. Se refiere a que el anticristo va a aparecer y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo estaremos aquí. A eso se refiere. Pero el anticristo viene con todo, amados hermanos. Viene con su marca. Por eso Apocalipsis 13 decía: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermano, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pero no sabemos quiénes en la iglesia son verdaderos cristianos y quiénes son falsos cristianos. Pero cuando venga este hombre y aparezca y sea
reconocido en todas las naciones. Ahí, hermano, es necesario que Él venga, porque Cristo no quiere gente que mienta. Hoy en día las iglesias están llenas. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero mienten. Cuando el anticristo surja, hermano, las mentiras se acabarán. Y todos aquellos que dicen ser cristianos se van a poner la marca de la bestia. Porque la manera como lo hará es cambiando el dinero en efectivo por dinero digital. Y de esa forma no se podrá comprar ni vender, a menos de que tengas un chip. Cada negocio tiene que tener una maquinita para que puedan pagarle sus productos a través del dinero digital. Así va a ser, amados hermanos, a través del dinero digital. Entonces se perderá, hermano, mucha gente cristiana que dice ser cristiana, pero no tendrá más opción que dejarse marcar por el anticristo, por el 666, amados hermanos. Por eso estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo, hermano, estamos a punto de ver. Por eso yo les hablaba del poder militar que tienen los Estados Unidos y todo eso. Ellos mismos, a 3 reyes derribará. De ellos mismos los va a derribar. Va a derribar a sus mismos 3 reyes que le estorban, que es el Vaticano, más bien dicho, que es el poder religioso, que es el poder militar y que es el poder económico. Porque la única manera de destruir al dólar es quitarle el poder económico a los Estados Unidos, es a través del dinero digital. Quitando el efectivo, el cash. Daniel 7:25, amados hermanos. Acompáñenme, por favor. Daniel 7:25. Aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Si Dios me permite, voy a hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia en un próximo video. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Conforme a las Escrituras. Pero hoy estoy hablando, hermano, acerca del 8º reino, conforme a las Escrituras. Así que estos 3 años y medio tienen un cumplimiento, hermano, a partir de que en Israel sea quitado el continuo sacrificio. De ahí al final del reino del anticristo son 3 años y medio. Apocalipsis 12:14, amados hermanos. Apocalipsis 12:14. Dice así: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, amados hermanos. Estos 3 años y medio, hermano, yo le llamo el tiempo de la ira de Dios, o de las 7 copas de la ira de Dios. Estos 3 años y medio que dice la Escritura
son tiempos de ira. Acompáñenme por favor, hermano, a Daniel, capítulo 11, versículo 36. Dice así la escritura: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Las 7 copas de la ira de Dios, hermano, empiezan cuando este ser despreciable quite el continuo sacrificio y ponga la abominación desoladora. Apocalipsis 15. Aleluya. Apocalipsis 15, amados hermanos. Sí, vamos a leer el versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 16, versículo 19. Apocalipsis 16, versículo 19. Dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea que estas 7 copas serán derramadas, hermano, sobre las ciudades y sobre Babilonia. Esto es lo que yo llamo el juicio de la gran ramera. Las 7 copas de la ira de Dios son para el juicio de la gran ramera. Al contrario de las 7 trompetas, las 7 trompetas, hermanos, son llamados que Dios hace a las naciones para que se arrepientan, para que escuchen, para que vuelvan a Cristo. 7 trompetas no es lo mismo que 7 copas de la ira de Dios. Al iniciar estos 3 años y medio de los que habla la Escritura, se refiere a las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 18:8 dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Aquí está hablando, hermano, de Babilonia, está hablando del Vaticano, está hablando de cómo el Señor en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. El hermano Pedrito Brito de Guatemala, hermano, me escribió hace tiempo preguntándome sobre las 70 semanas de Daniel. Y hoy al Señor le ha placido entregarme toda esta palabra, hermano, para que yo se la entregue al hermano Pedrito Brito. Vámonos a Daniel, capítulo 9, versículo 24, hermano. Él me decía: pastor, explique sobre las 70 semanas. Hoy lo vamos a hacer. Dice la Escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hermano, todas las profecías que hablan de nuestro Señor Jesucristo, profecías mesiánicas,
se cierran en la semana que dice la Escritura. Versículo 25, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que está hablando de aquellos tiempos que los muros de Jerusalén estaban caídos, y fue hasta Esdras, Nehemías, que empezaron a restaurar los muros de Jerusalén. Por eso dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es cuando el Señor nace y crece, el año 33 de nuestra era, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Así que 62 más 7 son 69 semanas, hermano. Las 69 semanas ya se cumplieron porque empieza a contarse desde cuando se da la orden para restaurar los muros de Jerusalén hasta cuando nuestro Señor Jesús tenía 33 años de edad. Así es, amados hermanos. Dice, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa semana, hermano, es la que empieza con la aparición del anticristo. Así que la última semana de las 70 semanas empieza a contarse con la aparición, con el pacto con muchos. Cuando el anticristo surja en la tierra y haga pacto con muchos, ¿por qué no dice con todas las naciones de la tierra? Tendrá sus enemigos también. Yo quiero hablarles de un pequeño detalle que en Daniel 8, versículo 13 está acerca de los tiempos que estamos contando. Daniel 8, versículo 13, dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañana. Acuérdense que la escritura dice, y fue la tarde, la mañana, un día. Entonces, 2300 tardes y mañanas se refiere a 6 años y medio. Y la pregunta específica es, entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Dice que 6 años y medio. Entonces, ¿por qué dice que en una semana hará pacto, al inicio de la semana hará pacto con muchos? Mire, amados hermanos, cuando el anticristo aparezca al mundo, inicia la semana que dice la Biblia. Pero, hermanos, al principio, hermano, van a tratar de imponer la marca de la bestia de una forma engañosa y mentirosa. Y muchas iglesias, pastores, van a acudir a la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque, hermano, la iglesia verdadera está mezclada y contaminada. Porque muchos pertenecen a esas organizaciones ecuménicas,
amados hermanos, que lidera Cash Luna cuando vivía TV Joshua, Guillermo Maldonado y todos los artistas gospel que hoy hay, todos esos se van a marcar con la marca de la bestia, porque ellos van a decir que es algo bueno, porque ahora se prepara el terreno para decir que se están uniendo todas las religiones con el pacto abrámico. Vemos a Cash Luna, hermano, liderando todo eso, y cómo las demás iglesias pequeñas hacen todo lo que los artistas gospel hacen, las canciones que ellos sacan, la ropa que ellos visten. Todo eso, hermano, es un engaño terrible para llevar a las iglesias a la marca de la bestia. Por eso, cuando aparezca el anticristo, empieza a marcar al mundo entero. Pero nosotros, hermanos, los cristianos verdaderos, no vamos a permitir que nos marque nadie, que nos metan chip nadie, ni que nos vacunen nadie. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Nosotros no vamos a permitir, hermano, ese engaño llegue a nuestras vidas. No vamos a permitir, hermano, que todo eso nos contamine y nos destruya. Pero estos 6 años y medio se refieren, hermano, a cuando ya empieza lo más intenso. Es decir, hay 6 meses ahí que para nosotros podría ser el arrebatamiento de la iglesia. Porque ¿quién es la iglesia en sí? Es un término muy trillado y muy mal interpretado, la palabra iglesia, hermano. Pero es necesario que nosotros sigamos firmes, hermano, en Cristo Jesús, Señor nuestro, hasta que Cristo venga, amados hermanos. Así que el arrebatamiento de la iglesia, voy a hablar próximamente qué dice la Escritura de los tiempos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Pero hoy solamente voy a hablar, amados hermanos, de el octavo reino del que habla la Escritura. Quiero mencionar solamente la sexta copa de la ira de Dios, porque tiene todo que ver. Lo que va a suceder en esa sexta copa es algo que tiene que ver con nuestro estudio. Apocalipsis 16, amados hermanos. Apocalipsis 16, versículo 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso sucederá, hermano, en la sexta copa de la ira de Dios. El Señor va a permitir que estos 3 espíritus inmundos salidos del anticristo, del falso profeta y del dragón vayan a convocar a los ejércitos de toda la tierra a un lugar que se llama el Armagedón. Ahí en ese lugar, hermano, el Señor se va a glorificar porque los va a destruir a todos. Él necesita limpiar la tierra. Eso sucederá después de los 3 años y medio que habla la Escritura a partir de la abominación desoladora, hermano. Dice Daniel 7:26. Daniel 7:26. Dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo
de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Amados hermanos, en este momento los gobernadores, los reyes, piensan que ellos tienen autoridad sobre las naciones, sobre el mundo. Y el anticristo por eso engaña a los políticos. Todo eso de la política, hermano, es un engaño terrible. Pero la Escritura dice que se sentará el juez, que es Dios Padre, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Hermano, al anticristo se le será quitado después de los 3 años y medio, 42 meses que habla la Escritura. Al final le será quitado, hermano, su poder. Así que, amados hermanos, vamos a ver qué sucederá en la última guerra que habla Apocalipsis 16:16. Dice, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí es donde entra, hermano, Mateo 24:30. Porque muchos les cuesta trabajo entender lo que la Escritura dice en Mateo 24. Pero hoy lo vamos a ver, hermano. Solamente vamos a ver lo que tiene que ver con el octavo reino, que es el anticristo. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este no es el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Esto no es el rapto del que habla la Escritura. Este es cuando el Señor viene a vencer al anticristo. Cuando el Señor aparece, hermano, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor viene a vencer al anticristo. Acuérdese lo que dice la Escritura, que un gran ángel, hermano, encadenará al diablo y lo pondrá en el abismo por 1000 años. Pero al anticristo y al falso profeta, hermano, lo van a echar al lago de fuego cuando se dé la guerra del Armagedón. Porque Judas decía que vino el Señor con sus santas decenas de millares. Esa parte, hermano, con esa parte quiero concluir. Judas, vamos a leer, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Cuando el Señor venga, hermano, vendremos con él sus santas decenas de millares. Cada quien en su caballo blanco, hermano. El Señor nos ha prometido hacer justicia. Y ese día, hermano, será el día de la venganza. Porque todos los malos serán quitados de la tierra. Y el Señor va a dejar solamente a la gente que deba de entrar al milenio. Y los que resuciten en el día postrero, ¿verdad? Que durante esos 3 años y medio fueron decapitados, como dice Apocalipsis 20:4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando se levanten, hermano, aquellos muertos que durante estos 3 años y medio terribles que empiezan a partir de la abominación desoladora, 42 meses de decapitaciones. Este tiempo, hermano, será espantoso, pero hay una promesa de resurrección a reinar con Cristo 1000 años, hermano. Esto, hermano, cuando el Señor viene en el Armagedón, termina con el 8º reino. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando venga este anticristo y haga, hermano, lo que tenga que hacer, entonces será derramada la ira sobre él y se terminará el tiempo para él. Y el Señor va a dar su poder y su autoridad a los santos. Déjenme sus preguntas, amados hermanos, aquí en los comentarios, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp. Y yo con todo gusto les contestaré, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.